Gozo una vez más poder estar en la casa del Señor. ¿Cuántos se sienten bendecidos? ¿Por qué no bendice al que tiene al lado, al que tiene atrás? Bendígalo en el nombre de Jesucristo. Que la bendición del Señor esté sobre todas sus vidas. Gloria a Dios. Qué bueno estar en la casa del Señor. Gracias a Él. Bueno, más de 2 meses que no compartía en este culto, ¿verdad? Más de 2 meses, ¿verdad? Ya extrañaba compartir esta hora, la verdad, ¿verdad? Pero es bueno estar en la casa del Señor. Me ha tocado compartir en otros cultos, pero hoy, una vez más, estoy aquí. El tema que quiero tratar hoy día tiene que ver mucho con nuestra fe. Díganme una cosa, ¿para qué se prepara un soldado? Para la guerra, ¿verdad? Se prepara para la guerra, pero todo soldado tiene un ideal. ¿Cuál es el ideal del soldado? ¿Cuál? Cuando uno se enlista, un soldado se enlista, ¿qué piensa? ¿Qué lo impulsa? ¿En qué cree? En defender su país. En defender su país. Yo voy a servir porque quiero defender mi país. Y en eso creo. En eso creo. En la soberanía de mi país. Y si es dado la ocasión, daría hasta mi vida por mi país. Ese es el ideal del soldado, ¿verdad? Ese es el ideal. Pelear por su país. Pero para eso, ¿qué hay que hacer? Tienen que prepararse, ¿verdad? Se viven preparando. Es una preparación de vida. Toda la vida siguen preparándose, haciendo cursos, ¿verdad? Ejercitándose en maniobras militares y un sinnúmero de cosas más, subiendo de grado y todo ese tipo de cosas. Pero, ¿qué sucede cuando un soldado se prepara para defender a su país y no hay guerras? ¿Cómo se siente el soldado? Tranquilo porque no hay guerra. ¿Cómo se siente? ¿Qué sucede cuando usted está preparándose para algo y este acontecimiento no llega? Hay un momento en el cual quizás pensamos dentro de nosotros, ¿para qué me preparo tanto? Vivo en un sector, en un país donde hay paz, no hay conflictos bélicos, gracias a Dios, y empiezan, como quien dice, a bajar la guardia quizás, ¿verdad? Y quizás no nos empezamos a preparar o no se empiezan a preparar de esa manera. Hasta que llegue el momento del conflicto, que se puede presentar en cualquier momento, y no está bien preparado. ¿Qué sucede con el soldado? ¿Qué sucede cuando un soldado no está bien preparado y va a la guerra? ¿Cuál es la consecuencia? Muerte. Muerte, porque no está preparado, ¿verdad? Se confió y no estaba preparado. O peor aún, lo llaman al frente y dice, ¿sabe qué? Ustedes tienen que ir a primera línea y si es de morir, tienen que morir por su país. Y el soldado le dice, tienes que morir. No, pues a ver, ¿cómo es eso? Yo no quiero morir todavía. Está yéndose en contra de lo que cree, de lo que lo motivó a enrolarse, que es pelear por su país. Si llevamos esto al ámbito cristiano, sería algo muy similar. Por un momento vamos al libro de Proverbios. Proverbios 14:14. Proverbios 14:14. Proverbios 14:14. ¿Me dicen amén cuando lo tengamos? Dice la palabra del Señor. De sus caminos
será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento con el suyo. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Dice la palabra del Señor que nosotros somos soldados de Cristo. Esperaba un amén, pero fuerte, sinceramente. ¿Cuántos soldados de Cristo hay aquí? Amén. Somos soldados de Cristo. ¿Nos preparamos a diario? Otra vez yo esperaba escuchar un amén fuerte, sinceramente. Como que esa preparación... Bueno, vamos a suponer que es el primer culto y todavía no nos despertamos bien. ¿Verdad? Nosotros también tenemos que estarnos preparando en forma diaria. En forma diaria. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuándo se nos va a presentar el enemigo. Y el enemigo se nos puede presentar en cualquier momento. En cualquier momento el enemigo viene contra nosotros. En cualquier momento. Muchas veces quizás, cuando no tenemos situaciones difíciles, es que pensamos, como dice Proverbios 14:14, de sus caminos será hastiado el necio de corazón. Bueno, yo vivo orando, vivo leyendo la Biblia, pero sin embargo quizás a veces mi situación no cambia, mi situación sigue igual, y seguimos así. Y empezamos a comer, bueno, ¿de qué sirve levantarme 5 de la mañana a orar? ¿De qué sirve ir 3, 4 veces a la semana a la iglesia si sigo teniendo problemas? Pero dice la segunda parte del versículo, pero el hombre de bien estará contento con su camino. Nosotros sabemos en quién confiamos. Nosotros sabemos en quién creemos, que es en nuestro Señor. Nuestro Señor, nuestro Salvador, ¿verdad? Que a pesar de la situación que yo esté viviendo, a pesar de que parece que nada cambia en mi vida, el Señor está haciendo algo. Porque cuando el Señor tiene silencio en nuestras vidas, es porque está trabajando, está preparando algo para cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor si lo creen. Pero a pesar de aquello, hay ocasiones que nuestra fe mengua, falta. Y precisamente sobre eso que se trata el tema de hoy. Que por cierto son 2 prédicas, no es una sola. Es sobre la apostasía. ¿Quién es un apóstata? ¿Apóstata será el que está allá afuera? ¿El que no conoce del Señor? ¿Quién es un apóstata? Exactamente. Un apóstata somos los creyentes que negamos nuestra fe. Un apóstata es un creyente. Un apóstata no es un incrédulo. Son aquellos que hemos creído en el Señor. Hemos creído en el Señor, pero en ese caminar algo cambió en nosotros. Y a través de nuestros actos negamos nuestra fe. Negamos nuestra fe. Es decir, un apóstata es un creyente. Es un creyente. Nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él hace obras maravillosas en nuestra vida. Creemos que Él tiene muchas promesas que van a ser cumplidas en nuestra vida. Pero a veces, por circunstancias de la vida, esa creencia, esa fe va menguando y va bajando. Va bajando, va bajando, va bajando. ¿Cuándo, Señor? Y empezamos a negar nuestra fe. Si ustedes se ponen a analizar, los más grandes ateos han sido cristianos. Los más grandes ateos fueron cristianos. Fueron cristianos.
Se convirtieron en apóstatas. Empezaron a negar su fe. Ahora, un apóstata no necesariamente es alguien que asista a la iglesia una vez por semana. No es alguien que a veces sí va, a veces no va. Un apóstata puede ser alguien que haya sido utilizado grandemente por el Señor. Les voy a poner un ejemplo, que es en el que me quiero basar el día de hoy. ¿Cómo lo conocían? ¿A quién le decían que tenía un corazón conforme al de Dios? Al rey David. Al rey David. Y es precisamente de él que quiero revisar su vida en este día. Vamos por un momento a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. 11:1. ¿Me dicen amén cuando lo tengamos? Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Amén, ¿lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Primera parte para analizar. Dice, comienza la Biblia diciendo, aconteció al año siguiente, en el tiempo que ¿cuándo? ¿Qué hacen los reyes? Salen a la guerra. En el tiempo que los reyes salen a la guerra, normalmente este tiempo era el de la primavera. Salían los reyes con sus ejércitos, ellos al frente. Dice que David envió a Joab, que era el general de los ejércitos de Israel, ¿verdad? Y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Primer error. David se quedó en Jerusalén cuando tenía que estar en el frente. Se quedó en Jerusalén. Sigue diciendo la Biblia. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Quién tendrá la culpa ahí? ¿La mujer por estarse bañando? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será culpable la mujer de haber estado bañándose? ¿Quién tiene la culpa ahí? David, que estaba donde no tenía que estar. Él tenía que estar en el frente de batalla. En el frente de batalla. Pero sin embargo se puso a dar vueltas en el techo, no teniendo nada que hacer. Y empezó a mirar todo. Hasta que vio una mujer que se estaba bañando. Y seguramente como se estaba bañando, haber estado desnuda, ¿verdad? Y el hombre quedó impresionado de ver a esta mujer hermosa. Sigue diciendo. Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. No solamente que la vio, sino que la tomó. ¿Quién es esa? ¿Quién es esa mujer? Y se aprovechó de su condición de rey. La tomó. Esta mujer es para mí.
La pregunta es, ¿David sabía quién era la mujer? ¿Sabía o no sabía? Claro que sabía. Le dijeron quién era. Le dijeron quién era. Es como que usted sea jefe en una empresa, veo una mujer hermosa. Oye, ¿esa mujer hermosa quién es? Ella es la esposa de tu mano derecha en la oficina. Y sabe que no te importa, quiero conocerla. Es exactamente lo mismo. Quiero conocerla. Sino que David fue más allá, porque la tomó y se acostó con ella. Se acostó con ella. En esa parte David se parece mucho quizás a nosotros cuando caemos en pecado. ¿Por qué? Normalmente caemos en pecado cuando estamos en el lugar que no tenemos que estar. Que no tenemos que estar. De repente, a los chicos, yo me acuerdo del tiempo de colegio, yo era vicentino. Y en el Vicente hay un deporte dentro del colegio que es la fuga. Es un deporte. Al menos en mi tiempo era un deporte. El que no se fugaba no era vicentino. Se fugaba. Uno se fugaba. Y cuando uno se fugaba, lo primero al que iba un vicentino, ¿a qué era? ¿Hay algún vicentino aquí? ¿Qué era lo primero que hacía un vicentino? Ir a remar al salado. Es lo primero que hacíamos. Es lo primero que hacíamos. En mis tiempos, la camisa del Vicente era blanca. No era caqui como la tiene ahora, pero después entendí por qué la cambiaron a caqui. Porque cuando uno iba a remar, salía con los amigos, uno empezaba con la chacota. Y la gente empezaba a tirarse esa agua del salado. ¿Cómo creen que terminaba la camisa? Caqui. Por eso, para evitar eso, ya la hicieron caqui, ¿verdad? Ahora la camisa es caqui, ¿verdad? Imagínense, uno sale con camisa blanca, llega a su casa con camisa caqui. ¿Qué creen que me decía mi mamá? Primero, lo que pasa es que los chicos, le digo, me echaron agua del salado. ¿Y tú qué hacías ahí? ¿Qué hacías cuando tenías que estar en clase? ¿Qué hacías remando? Las cosas muchas veces suceden porque estamos donde Dios no nos ha mandado estar. No nos ha mandado estar. Viene de repente, estás en la universidad, te invitan, oye, vamos a una fiesta. No, yo soy cristiano. Tranquilo, vamos, si quieres no tomas, pero vamos a la fiesta. Vamos a la fiesta. Está bien, voy, pero no voy a tomar nada. No voy a bailar, voy para ver nada más. Para acompañarte, solamente eso. Y vas, lo acompañas. Y estando ahí todo el mundo bailando, todo el mundo bebiendo. ¿Qué crees que vas a hacer? ¿Vas a empezar a predicar pecadores? ¡Arrepiéntanse! ¡No! No vas a hacer eso. Eres un hombre casado y de repente vas a un lugar a tomarte una cervecita, que hace años la cervecita. Y estando ahí, conoces a alguien y viene la infidelidad. ¿Por qué pasó? Porque estabas donde no tenías que estar. Dios no te mandó a estar ahí. Y así es como sucede un sinnúmero de cosas en nuestra vida. Por estar donde Dios no nos ha puesto. Cuando Dios nos lleva a un lugar, siempre vamos a tener su protección. Él siempre va a estar con cada uno de nosotros. Aún estando en ese lugar sin su consentimiento, pero tenemos que pagar las consecuencias. Pero si Dios te ha llevado a ese lugar, no importa el lugar que sea, porque la presencia del Señor está contigo y Él te librará de cualquier situación difícil que puedas estar pasando. Amén. El Señor obra así. Cuando Él te envía,
Pero cuando no, suceden cosas como la que le pasó a David. Vio donde no tenía que ver y pasó lo que no tenía que pasar. A pesar de saber la condición de quién era, Betsabé la mandó a llamar y estuvo con ella, dice. Y después, como hacemos todos cuando nos sentimos mal, después de haber caído, ¿qué hizo ella? Simplemente dice que se purificó. Se purificó y se fue a su casa. Es decir, aquí no ha pasado nada. Y como es casada, ni cuenta se da el esposo. Es lo que muchas veces se piensa. No pasa nada. Sí pasa algo. Que en nosotros mora el Espíritu Santo. Y cuando pecamos de esa manera, el Espíritu Santo se contrita. Amén. Sigue diciendo el versículo 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. No solamente que pecó al estar con esta mujer, sino que vinieron las consecuencias. La mujer quedó encinta. ¿Y qué es lo que normalmente nosotros hacemos cuando pecamos? Queremos tratar de taparlo eso de la manera que sea. Queremos taparlo, ¿verdad? Dice el versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. ¿Saben que en los tiempos de David, cuando alguien le decía lo que dijo David, desciende a tu casa y lava tus pies, le estaba diciendo él: anda a acostarte con tu esposa? Porque en ese tiempo los soldados, al llegar del frente, los enviaban a su casa. ¿Y qué creen que era lo que hacían antes de acostarse? Lavarse los pies. Prácticamente David le estaba diciendo: anda y está con tu mujer. ¿Por qué? Porque él quería lavar lo que había hecho para que se cubra, ¿verdad? Es más o menos como los perros y los gatos. Cuando hacen su necesidad, ¿qué hacen? Empiezan a rasparlo, ¿verdad? Echarle tierrita para que nadie huela. Pero ¿sabe qué? Eso igual apesta. Por más tierra que echemos, apesta. Apesta. Igual lo quiso hacer David. Empezó a echar tierrita. Dice el versículo 9: mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Yo no haré tal cosa. David ya lo tenía todo planificado. Dice: te lo mando a su casa, él está con su esposa, decimos que salió encinta y no ha pasado. Aquí nadie se da cuenta de nada. Pero claro que se da cuenta alguien: nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial. Para empezar tenemos que estar conscientes de esto. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y un padre siempre está al pendiente de sus hijos. Siempre está al pendiente de sus hijos. Puede que nadie más se entere de lo que hagamos, pero el Padre siempre tiene la mirada sobre nosotros. Es como cuando uno
tiene a sus hijos pequeños y lo lleva al parque. El hijo uno lo suelta y sale corriendo por todos lados, ¿verdad? En el parque a tratar de divertirse, andando de un lado al otro. Pero ¿cómo estamos los padres? Vigilantes. No importa dónde estén, estamos así. Viendo qué está haciendo, si está haciendo algo malo, qué está haciendo, cuidado se va a caer. Siempre está al pendiente, igual nuestro padre. David hizo algo malo y el padre estaba al pendiente de aquello. Sabía lo que había hecho. Sabía lo que había hecho. Dice la palabra del Señor que Él, porque nos ama, nos reprende. Por ende, tenemos que sufrir las consecuencias de nuestros actos, la apostasía de nuestra fe. Y David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, se fue en contra de lo que había creído. Se fue en contra de Dios. Sigue diciendo el 12. David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su casa con siervos de tu señor, mas no descendió a su casa. Es decir, David todavía se dice: este lo empluto, a ver si así se va a buscar a la mujer. Y nada, ni aún embriagado. Él estaba tratando por todas las maneras de hacer que él se acueste con su mujer. Y no sucedió. No sucedió. Ni aún estando embriagado hizo eso. Ahí viene la peor parte. Venida a la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. O sea, todavía lo envía al frente y él mismo le envía la carta. Él mismo la lleva. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. O sea, llegó David a lo más bajo. A lo más bajo. Primero, se descuidó. Porque en su descuido dejó de hacer lo que tenían que hacer los reyes. ¿El cual era? Estar en el frente, estar en la guerra. ¿Qué dice la palabra del Señor? No deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Nos descuidamos. Nos descuidamos. David se descuidó. Se descuidó David. Fue negligente porque no cumplió con sus obligaciones reales. Fue negligente. No hizo lo que tenía que hacer como rey. Y por último, se dejó llevar por sus impulsos. Es decir, se dejó llevar por la carne. Se dejó llevar por su carne. Y es lo que muchas veces nos sucede a nosotros. Y cuando caemos en este tipo de situaciones, es cuando conquistamos al Espíritu Santo y nos apartamos del Señor. Y no solamente eso, sino que empezamos a maquinar y empezamos a hacer una cosa tras otra, y cada vez los resultados de estas situaciones son peores. No solamente comenzó estando donde no tenía que estar, viendo lo que no tenía que ver, acostándose con quien no tenía que acostarse, sino que incluso cayó en el hecho de mandar a matar a un amigo suyo. O sea, si nos ponemos a calificar a David, uno se pone a pensar: ¿y este era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Y él era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué lo hacía diferente a David? ¿Por qué la Biblia habla de que David era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué lo hacía diferente? Porque muchos podemos pensar: pero yo peco,
Pero yo no hago lo que hizo David. Yo no me acuesto con la mujer de un amigo. Yo no he matado a nadie. Pero David lo hizo. Y es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? David apostató con sus actos su fe. Apostató con sus actos su fe. ¿Cómo estamos viviendo nosotros, hermanos? ¿Cómo estamos en nuestro diario vivir? ¿Estamos actuando conforme a lo que creemos? ¿O estamos viviendo a nuestra manera? Nos cansamos de repente de tanto orar, de tanto leer la Biblia. Muchas veces decimos, ¿para qué? Sigo teniendo problemas. En mi casa sigue habiendo situaciones difíciles. Mi hijo no quiere saber de Dios. Mi esposo o mi esposa no quiere saber de Dios. ¿De qué sirve todo lo que hago? Mi padre sigue portándose de la misma manera conmigo. Soy alguien diferente en el lugar, en mi colegio, en mi universidad, pero todo el mundo se burla de mí. ¿De qué me sirve esto? ¿Por qué tengo que persistir en aquello? ¿Sabe lo que dice el Señor Jesús? Yo he ido al Padre para preparar morada para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Y dice la palabra del Señor, que el que venciere recibirá su corona. ¿Cuántos anhelan esa corona del Señor? No es fácil la vida cristiana, pero es una vida que al final tiene una recompensa muy dulce, que es el estar al lado de nuestro Padre Celestial. Estar al lado del Padre Celestial. Perseveremos, hermanos. No quiero decir con esto que no podemos pecar, porque el que dice que no peca, nace mentiroso. Todos pecamos. ¿En qué consiste el hecho de que tenemos que hacer la diferencia? Un versículo muy conocido, Proverbios 28:13. ¿Qué dice Proverbios 28:13? Un versículo muy conocido. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué diferencia al cristiano del resto del mundo? El hecho de confesarnos ante el Señor. Y no solamente confesarnos, sino apartarnos. Eso nos hace diferentes. Eso hace la diferencia entre el cristiano y aquel que no conoce la palabra del Señor. El apartarnos. Salmo 32, que le escribió el mismo David. Salmos 32. David, con este salmo, reconoce lo que es la dicha del perdón. Dice Salmos 32:1: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y en cuyo espíritu no hay engaño. De diferentes maneras, hermanos, muchas veces nos vamos en contra de lo que creemos. Compartimos muchas veces de amor y somos desamorados con nuestra familia.
Compartimos muchas veces del matrimonio y no llevamos nuestro matrimonio como tenemos que hacerlo. Compartimos del perdón y no perdonamos a quienes nos han ofendido. Compartimos de la misericordia y no extendemos la mano a aquel que lo necesita. Decimos no juzgues, pero sin embargo juzgamos a las personas. Juzgamos a aquel que está caído. Juzgamos a aquel que lo vemos en un momento difícil. Cuando la palabra del Señor nos manda a restaurar. Vosotros, hermanos, que sois espirituales, restauradlo. Y eso es palabra de Dios. Muchas veces a través de nuestros actos apostatamos, hermanos. Apóstata no es el que está afuera, porque él no conoce la palabra del Señor. Los apóstatas estamos dentro de la iglesia, cuando a través de nuestros actos nos vamos totalmente en contra de los mandamientos de Dios y del propósito que Él tiene para nuestras vidas. El propósito de Dios es la santificación de cada uno de nosotros. No quiere decir sin error, pero sí quiere decir tratar de vivir una vida conforme a los parámetros que Dios tiene para mi vida, que Dios tiene para mi familia y que Dios quiere para mi descendencia. Por eso yo creo en el Señor, porque he visto su amor y he visto su misericordia, y yo sé que cada uno de ustedes lo han visto también, si no, no estuviesen aquí. Pero hay momentos en los cuales tenemos debilidad y flaqueza, y para eso debemos estarlos, hermanos, para ayudarnos, para darnos esa fuerza. Eso es iglesia, el estar unidos, orar unos por otros, reír con los que ríen y llorar con los que lloran. No debemos irnos en contra de lo que creemos. Por un momento le invito a cerrar sus ojos. Cierren sus ojos. ¿Por qué no le pide, hermano, en sus propias palabras al Señor que lo perdone? Si ha habido algún área de su vida en la cual se ha ido en contra de lo que dice su palabra. Padre bendito, ayúdanos, Señor, a poder reconocerte en cada área de nuestras vidas. Ayúdame, bendito Rey Celestial, a no irme en contra de tus mandatos, a no irme en contra de lo que tú quieres para mí, para mi vida, para mi familia, para mi iglesia, para tu iglesia, Señor. Ayúdame, Señor, en cada acto a mostrar que tú eres un Dios real y que existes. Hoy me presento ante ti, Padre, para pedirte perdón. Perdóname, Señor, cuando me he dejado llevar por mi humana manera de pensar. Perdóname, Señor, cuando he creído que yo tengo la solución en mis manos. Porque hoy reconozco que sin ti no soy nada, Señor. Sin ti no soy nada, Padre. Enséñame, Señor, a ser un buen hermano. Enséñame, amado Padre Celestial, a ser un buen hijo. Enséñame, Señor, a ser un buen esposo, a ser una buena esposa, a amar en forma incondicional, a pesar de que hayan circunstancias en la vida que me puedan decir otra cosa. Pero hoy yo quiero decir que creo en ti. Creo en ti, Señor, y en lo que vas a hacer en mi vida. Si crees en el Señor,